Bienvenidos y bienvenidas a la mesa número 1 del coloquio que se llama Referentes de Latinoamérica. Mi nombre es Claudio Gómez, soy director del McLean Museum en la Universidad de Tennessee, así que les saludo desde Estados Unidos de Norteamérica. Hoy día tenemos en esta mesa tres oradores que van a presentar sus respectivos casos. Voy a contarles un poco quién es cada uno, cada una, y en el mismo orden que los voy a presentar, ellos van a después hablar. Nos acompaña Leticia Pérez Castellanos, museóloga mexicana, doctorante en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ella es especialista en estudios sobre públicos en sitios patrimoniales y museos. Cuenta con 15 años de experiencia en el campo y fue coordinadora de evaluación en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, subdirectora de exposiciones internacionales en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Es profesora e investigadora en el posgrado en Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ha sido invitada a impartir conferencias y clases en España, Guatemala, Chile, Brasil y Nueva Zelanda. Cuenta con varias publicaciones, entre las que se destaca Cosmopolitan Ambassadors, International Exhibitions, Cultural Diplomacy and the Polycentral Museum. Coordina la serie digital Estudios sobre Públicos y Museos y junto con Gabriela Schmilchuk, el Foro de Estudios de Público. A continuación va a exponer Jocelyn Valdebenito Carrasco. Ella es licenciada en Educación de las Artes Visuales, postítulo en Filosofía de Infancia, magíster en Teoría e Historia del Arte y diplomada en Archivística por la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación comprenden la museología latinoamericana, historia del arte en Chile y pedagogías feministas. Ha publicado en diversas revistas indexadas, así como en capítulos de libros tales como Profesores en el Museo, una experiencia de empoderamiento desde la perspectiva de género, Museos en Laura Roddick y el Centro Nacional de Museología, Infancia, Historia y Museo, Laura Roddick Pizarro, pionera en el desarrollo de la educación en museos en Chile. Actualmente trabaja en el libro Laura Roddick Pizarro, 1901-1972, Lo político es un verbo. Desde 2011 se desempeña como investigadora en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y como académica en la Universidad Alberto Hurtado. Por último, y desde España, que está conectado ahí, está Óscar Navajas Corral. Él es doctor en Historia y Museología y licenciado en Humanidades por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Actualmente es subdirector del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá. En su trayectoria ha ejercido como profesor y coordinador académico de grado y posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades en diferentes universidades. Es miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM, del Comité para la Museología ICOFOM, del Movimiento Internacional para la Nueva Museología MINOM, de la Norfolk Contemporary Art Society, NCAS, de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, AIP, y presidente de la Asociación de Espacios para la Memoria, EPM, dedicada a la gestión y la interpretación del patrimonio de la Guerra Civil Española. Ha participado en proyectos como el proyecto comunitario de La Pont Ecomusée y la creación de la Red Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitarios. Estos son nuestros tres oradores hoy día. Y tal como decía, vamos a partir en el mismo orden que los presenté, así que es el turno de partir a Leticia. Adelante. Sí. Hola, buenos días. Me siento muy honrada por estar participando en este congreso, en este coloquio. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla para mostrar mi presentación. Un momentito nada más para irme acá. Inicio de las láminas. Okay. Un momento. Ok, ahí está. Si me pueden decir si se ve. Se ve muy bien. Se ve perfecto. Okay. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar este estudio sobre la Casa del Museo, un proyecto que ustedes seguramente han oído mencionar. Me refiero a este proyecto a 40 años de su cierre, que fue en 1980,
aunque por supuesto venía actuando desde 1972-73, posterior a la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Voy a presentar un análisis de sus exposiciones desde un modelo que propongo de participación cultural holística. Esta es digamos, como la agenda del día, cómo lo voy a presentar, y bueno, iré avanzando. Un momentito. Bueno, la Casa del Museo, como muchos o algunos sabrán, fue un proyecto experimental desarrollado por el Museo Nacional de Antropología durante los 70s para llevar parte de sus exposiciones a colonias de la entonces periferia de la Ciudad de México, y fue una salida práctica de los postulados del Museo Integral y de los acuerdos de la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 1972. Varios autores la mencionan como un caso fundante de la museología social y participativa que vieron la luz en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. En esta presentación proveo como un panorama general de este proyecto, además de un marco analítico al que yo he denominado participación cultural holística. A pesar de que es un caso bastante conocido, en realidad, y mencionado por muchos autores, en realidad pocas veces se ha abordado a profundidad. Varios artículos la aluden y remiten a la información, pero que realmente, básicamente, a información que se ha planteado en el artículo temprano de Coral Ordóñez, una de sus integrantes, en 1975, o a la tesis doctoral de Hanschild, canadiense, en 1988, también a una inclusión de Bolaños en un libro 100 años de museología en España. Nos dice Alejandro Sabido que, por tanto, es posible que en vista de su carácter experimental y las problemáticas que enfrentó, resulte difícil formarse una idea precisa que medie entre el olvido y la historia heroica. En el año 2014, el hallazgo del archivo del proyecto en una de las oficinas del Museo Nacional de Antropología detonó el inicio de mi investigación doctoral. Ahora estos materiales constituyen un fondo documental en el archivo histórico de ese museo, denominado Colección La Casa del Museo, que está constituido por 54 expedientes y 383 imágenes. ¿Cuál fue la metodología? Bueno, yo realicé un estudio, una tesis doctoral, una etnografía multilocal sobre la acción cultural extramuros en la UAM Iztapalapa. Se trató de un estudio de antropología histórica sobre prácticas museales pasadas y sus incidencias en el presente. En la etnografía multilocal, el trabajo sale de los lugares y situaciones locales al examinar la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo y espacio. Trabajo de campo para revisitar la casa del museo. Lo que hice fue mirar el archivo como campo, es decir, todos estos expedientes que catalogué y estuve revisando durante todo este año, todos estos años, 4 años. También auné la visita a las localidades en donde se ubicó, así como entrevistas por el método biográfico y con apoyo de imagen con 6 integrantes de su equipo de trabajo y con públicos participantes. Esta búsqueda me llevó a muchísimos lugares, incluso tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Sao Paulo, ¿no? Hacia donde se derivan algunos de los ejes de la del museo. En fin, fue un trabajo muy arduo y bueno, yo estoy muy satisfecha con los resultados. Alguna de las preguntas que yo planteé en este estudio es, bueno, ¿por qué los museos deciden salir de sus paredes? ¿Y cómo entender las prácticas y relaciones que se establecen cuando se busca derribar barreras e instar a la participación? También me preguntaba mucho si había algunos efectos en el largo plazo. Si bien la idea de la Casa del Museo fue propuesta por Mario Vázquez, y también rindo un homenaje a este personaje súper especial de la museología en México y a nivel internacional, que murió este año en junio, el proyecto refleja el sentido colectivo inherente a los trabajos museales, realizado por equipos multidisciplinarios, tal como lo recomendó. En este caso, además de Mario como director, se incorporaron en el equipo más estable las antropólogas Lilia González y Catalina Denman, la psicóloga Miriam Arroyo, el profesor normalista Margarito Mancilla, la administradora Cristina Antúnez y la arquitecta urbanista Coral Ordóñez, coordinadora en campo y autora de una bitácora ilustrada, de las cuales estamos viendo aquí una de las láminas
en mi lado derecho de la pantalla. Para caracterizar este caso, propuse el término de acción cultural extramuros como una serie de prácticas y procedimientos que involucran recursos humanos y materiales para cumplir objetivos de las políticas culturales públicas relativos al combate a la desigualdad, los cuales abordan deliberadamente problemáticas concernientes a la diversidad, la equidad, la accesibilidad y o la inclusión de públicos diversos. Estas prácticas instan a la participación cultural bajo una concepción amplia, experimentando nuevas formas de producción cultural. Apuestan por fomentar transformaciones, ya sean individuales, grupales o incluso sociales. Son ejecutadas en espacios museales no tradicionales, fuera de las instalaciones del museo que las propone. Casi siempre solemos pensar en la participación cultural en términos de consumo e incluso de forma más acotada en términos de acceso. Con frecuencia asumimos unidireccionalidad. La acción cultural va de las políticas, las instituciones y sus profesionales hacia la sociedad, a los públicos y a los llamados no públicos. Casi nunca se analiza de forma holística, observando los efectos en todos los sentidos, como prácticas complejas que involucran a todos los agentes. El modelo que propongo permite abordar el trabajo colaborativo entre personal del museo y los habitantes de las localidades sin escindirlos. Para acceder, incluye el derecho de las personas, junto con sus decisiones, para acceder y disfrutar, producir, representarse y ser representados en la cultura, así como influir en las decisiones respecto a las políticas de la materia. Entonces, la participación cultural se conforma por la intersección y relación entre agentes de la sociedad, participación cultural social, y los agentes profesionales, producción cultural profesional, de las administraciones culturales, quienes se posicionan en estos ámbitos desde desiguales posiciones de poder. Utilicé este modelo para mirar todo el desarrollo y devenir de las prácticas museales de la Casa del Museo, que ocupó pues prácticamente todo un capítulo, el capítulo 2 de mi tesis. En este momento solo voy a aludir a las exposiciones. La solución concreta para llevar el museo a la gente fue diseñar y construir 3 módulos hexagonales que unidos formaban un espacio expositivo semipermanente para ser instalado en distintas zonas de la ciudad. Las condiciones específicas y los retos para integrar el museo a la comunidad llevaron al equipo a un continuo proceso de experimentación y ajustes en 2 localidades. Ubicaron esta primera sede en el poniente de la ciudad, en las inmediaciones del Metro Observatorio, a unos 15 minutos de distancia del Museo Nacional de Antropología, 15 minutos de aquellos no sin el tráfico de los días. Pretendían llevar el museo a la gente y desarrollar públicos para atraerlos al museo. La acción llevar denota 2 sentidos. Por un lado, ya que el público meta al que se dirigían no acudía al museo en el bosque de Chapultepec, entonces el museo salió a su encuentro. Por otro, pensar en algo que se da, llevar, y no tanto en un encuentro negociado. En esta sede realizaron 4 exposiciones, la primera enfocada a la historia local, aunque en el marco de la historia nacional, a partir de periodizaciones tradicionales. En la segunda y la tercera abordaron problemáticas específicas de la población. No se limitó en distintas etapas de la investigación antropológica previa y de investigación de públicos que llevó a cabo el equipo. Aunque las exposiciones, sus contenidos y actividades adicionales se adaptaron al contexto local y tuvieron las necesidades de la población, en general fueron los equipos del Museo Nacional de Antropología quienes produjeron estas propuestas para esos públicos y no con ellos. El análisis continuo y la evaluación de la primera etapa llevaron al equipo a replantear la metodología para adoptar una perspectiva distinta. Durante un momento de siguió operando mientras localizaban un espacio para trabajar con un enfoque diferente. El área seleccionada en este caso fue el Pedregal de Santo Domingo en el sur de la Ciudad de México. Ahí vemos el módulo a mitad de la colonia, totalmente integrado, por así decir, al paisaje local. En este lugar, primero explicaron y propusieron el proyecto a los pobladores. Después existió una fase de negociación y de conocimiento mutuo para establecer lazos de confianza y encontrar una empresa conjunta que conformaría una comunidad de práctica en los términos planteados por Beckner.
Cuando los vecinos aceptaron colaborar, fueron ellos quienes decidieron las temáticas de las exposiciones, en este caso, historia de la colonia, revolución y tradiciones de los distintos grupos sociales. También decidieron sus contenidos, enfoque y materiales para representarse. Al inicio, montaron las exposiciones en un aula de la escuela y consultorio comunitario, luego aceptaron colocar y participaron en la instalación de uno de los tres espacio. Después, los vecinos también solicitaron instalar el otro módulo en una zona aledaña, la comuna Ajusco Guayamilpas. El estilo y trabajo colaborativo entre los participantes de la participación cultural social y de la producción cultural profesional llevaron a Mario Vázquez a comentar: la comunidad se los comió. ¿Cómo ocurrió este cambio? Bueno, existieron particularidades y matices en el tránsito de un museo para a un museo con. Las adaptaciones respondieron a la continua reflexión de trabajo y a las negociaciones y encuentros y desencuentros con sus públicos participantes. La diferencia entre ambas sedes dependió en gran medida del cambio de enfoque. En el primer caso, si bien fueron sensibles a los intereses y necesidades locales, la Casa del Museo llegó a llevarles, pero no contó con las características de una comunidad de práctica que sí logró conformarse en la segunda etapa. Ahí decidieron juntos sobre esta empresa, negociaron sus respectivos intereses y lo hicieron en cercana colaboración con las personas de esta comunidad, por lo que decidieron juntos sobre esta empresa, negociaron sus respectivos intereses. El modelo de la participación cultural holística permite el análisis comparativo en las etapas que tuvo el proyecto para las 4 dimensiones que lo componen. Entonces, en este cuadro, en esta tabla, estoy mostrando, bueno, cómo fue cambiando en cada caso, ¿no? Por ejemplo, en observatorio, en la primera sede, se delimitó el terreno, estableciendo una barrera física y simbólica, puesto que se puso una alambrada. Entonces se decía: proyecto de la SEP, Secretaría de Educación Pública, junto con el INA, Museo Nacional de Antropología. El acceso sí era gratuito y los horarios eran extendidos para permitir que más personas pudieran acceder a este espacio. También era un espacio sin restricciones en cuanto a las normas, puesto que no había esta problemática de no tocar o el tipo de vestimenta, los comportamientos. Por otro lado, el área exterior funcionó como un tipo plaza, un área de juegos y funciones al aire libre. En el caso del Pedregal de Santo Domingo y la comuna Ajusco Guayamilpas, bueno, en este caso, la ubicación dentro de los espacios de la comunidad, porque la casa del museo se encontraba totalmente integrada, ¿no? Al aula, al patio, al paisaje, como lo vimos. El acceso seguía siendo gratuito y los horarios extendidos en este caso eran por la mañana, desde las 5 a.m., porque era el horario, era la vida que se tenía cotidiana en esta comunidad. El control del acceso a este espacio se hacía por los vecinos, puesto que ellos tenían la llave y eran quienes podían habilitar este uso de las exposiciones en esos horarios tan tempranos. Tampoco había normas, igual esto se mantenía, ¿no? Se podían tocar las piezas, se podían, claro, eran reproducciones, había como muchos elementos que obviamente mediaban este encuentro. Y también había una expansión de actividades hacia la calle, y no solo esto, sino que el equipo también permitió que las personas del Pedregal acudieran a otros espacios patrimoniales o a otros museos, como el mismo Museo Nacional de Antropología. En cuanto a la producción, digamos que la diferencia básica es que en observatorio fue totalmente realizada por el personal del Museo Nacional de Antropología, tanto de los módulos como las exposiciones, mientras que en el Pedregal la instalación de las exposiciones se hizo por las personas de ese lugar: pintar, colocar, clavar, montar. También ellos hicieron la instalación y adaptación de los módulos. No se pudieron llevar los 3 iniciales que se habían contemplado por el espacio que había en esta nueva colonia, y ellos también participaban en la producción y recreación de actividades paralelas como fiestas, bailes, ¿no? Entonces hubo una colaboración mano a mano con el personal de los museos. La representación en el observatorio sí que tuvieron en cuenta las características de la colonia, de los habitantes, por ejemplo, haciendo un símil entre los aztecas como peregrinos, como personas que llegaron inmigrantes aquí a la cuenca del Valle de México, y
estas personas que también eran inmigrantes de otras áreas, de otros estados para llegar aquí a la ciudad. Pero a final de cuentas seguían siendo esta historia nacional, ¿no? Contada a través de los periodos tradicionales. Solo al final de la experiencia incorporaron a algunas personas en la exposición de Día de Muertos. En el Pedregal de Santo Domingo, la presentación fue amplia, puesto que los vecinos contaron su propia historia en sus propias palabras, los textos fueron escritos de su puño y letra, y las fotografías que ellos tomaron y muchísimos otros objetos eran parte de la colección que se exhibía en ese espacio. Entonces, totalmente estaban involucrados. En cuanto al poder de decisión, bueno, también tiene que ver, ¿no? En observatorio ellos prácticamente no decidieron ni alojar el proyecto ni concluirlo. Su poder de decisión se acotó a decidir o no visitarlos, a ser espectadores o no de las actividades al aire libre, mientras que en las otras dos sedes, pues este poder de decisión fue alto. En asambleas aceptaron colaborar con el proyecto, decidieron juntos las temáticas, los estilos y los horarios. No, ellos, bueno, Mario Vázquez dijo, nos usaron, ¿no? Al final, eso era el sentimiento, ¿no? Que la comunidad finalmente había utilizado a este museo, y ellos no decidieron dar fin a la colaboración, pero la situación en general de todo el contexto cambió. Adoptaron muchas estrategias y las hicieron propias, incluso se quedaron con los módulos, y esta acción derivó en una actividad cultural que existe hasta hoy en día, como les voy a mostrar. Bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son esos efectos en el largo plazo? ¿No? Al mapear estas prácticas museales extramuros de la Casa del Museo, fui tan abierta como pude para ubicar los efectos en el largo plazo, y considerando que un efecto es una situación o cambio a que se llega o que se produce con o sin intención, con cierta acción. Lo vi como ondas propagadas por el choque de un objeto con otro. El paso del tiempo dejaron pervivencias, ecos, vestigios tangibles de este proyecto. Por pervivencias entiendo la duración o permanencia con vida de una cosa a pesar del paso, del tiempo, de los problemas o de las dificultades. Como ejemplo puedo enunciar el Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata, vigente hoy en día, ubicado en el mismo lugar en donde estuvo la Casa del Museo, cuyo actual director y algunas de las participantes del grupo Amigas por Siempre colaboraron con el equipo de la Casa del Museo. También el programa para el desarrollo de la función educativa de los museos del INAH, el cual heredó la metodología aprendida e instrumentó un programa de museos comunitarios en los 80 en varios estados del país, y también en las identidades profesionales de quienes participaron en este proyecto, principalmente las mujeres implicadas. En cuanto a los ecos, se trata de la repercusión o efecto que continúa tras la desaparición de la causa. Aquí ubico el legado de la Casa del Museo en el pensamiento museológico en México y en otras latitudes, como en las prácticas de algunos espacios, como el Museo Nacional de Culturas Populares en México, el proyecto Girasol del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y las acciones extramuros del Museo de Arte Contemporáneo UNAM, que actualmente trabaja en el Pedregal de Santo Domingo. Finalmente, me refiero a los vestigios como señales o huellas que quedan de algo o de alguien que ha pasado o desaparecido. Desdibujadas pero aún presentes en el perfil urbano de la ciudad, quedan huellas de la presencia de la Casa del Museo en el rumbo de observatorio, donde su primera etapa, así como vagos recuerdos en la memoria de los vecinos en esta zona. Por ejemplo, el señor Antonio me relató con bastante detalle la escena que se observa en la foto en blanco y negro. Bueno, los motivos de finalización de este proyecto no se pueden atribuir a una sola causa. Entre ellos estuvo el alejamiento físico y conceptual respecto a su alma mater, el Museo Nacional de Antropología, en donde no continuaron con proyectos de esta naturaleza. No obstante, el trabajo pionero y comprometido dejó importantes resonancias en otras coordenadas geográficas y temporales. En los jardines del Museo Nacional de Antropología se ubica el único módulo sobreviviente a manera de vestigio ruina. Sin embargo, el hallazgo del archivo abrió la puerta para documentar y comprender ampliamente este proyecto, a sus agentes involucrados, sus experiencias, prácticas y efectos en el largo plazo, evitando que su legado se desvanezca. Muchas gracias. Esta disertación, esta tesis, la voy a presentar pasado mañana. He concluido ya mi investigación y quienes estén interesados en este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leti. Excelente presentación, muy interesante esta cruce además entre antropología y museología y de este verdadero esfuerzo de romper las barreras físicas y instalarse en donde la gente está. Bueno, ahora sigue el turno, es el turno de Jocelyn Valdebenito. Va a presentar trabajo que se llama El imán de las cosas vivas, la museología social de Laura Roddick en Magallanes. Así que es el turno de Jocelyn. Bien, agradecida de la selección de mi ponencia en este importante coloquio, voy a continuar conversando sobre las prácticas museológicas en América Latina, que es el nombre de esta mesa, y comenzamos. Si bien la Mesa Redonda de Santiago en 1972 es un hito fundamental en la museología en América Latina, existen prácticas museológicas anteriores que se han caracterizado por ser experiencias revolucionarias, críticas y participativas. Sin embargo, dichas prácticas no siempre han sido documentadas, desconociéndose el alcance de ellas como sustento para las teorías museológicas contemporáneas. Pese a ello, el aporte de las mujeres a este campo en América es considerable, especialmente en Chile. Esta ponencia busca exponer las contribuciones a este ámbito de Laura Rodríguez Pizarro, 1901-1972, artista, educadora, intelectual feminista y museóloga. Mediante el análisis de variadas fuentes historiográficas, analizaré la concepción museológica de Rodríguez, donde las comunidades tenían un rol protagónico en lo que ella consideraba patrimonio público, concepción clave para la creación de un museo de arte en Magallanes. Quisiera iniciar mi presentación con esta cita de Rodríguez, fragmento que fue parte del discurso inaugural de una de las salas de exposiciones de Punta Arenas. Al resplandor de los leños, hacia lo que alargamos nuestros dedos entumecidos, captando ya los lentos matices, la esencia, el imán de las cosas vivas, podemos ensayar la entrega de un mensaje, la comunicación de nuestro espíritu siempre atento, el alma de esta tremenda escuela de emociones plásticas que es Magallanes. Tras conocer a Gabriela Mistral en 1916 en el pueblito de Los Andes, Laura Rodríguez Pizarro, quien estudiaba en la Escuela de Bellas Artes en Santiago, vio trastocada su carrera artística por completo. En 1918 decidió viajar con Mistral a la ciudad más austral de Chile, Punta Arenas. Allí comenzó a desarrollar la labor pedagógica, empapándose en las prácticas docentes de la poeta, quien entendía la educación más allá del aula, como un fenómeno articulado en la interacción cultural entre los seres humanos y el entorno. Bajo su concepción, la educación no se limitaba a la instrucción, sino que estaba abierta a los múltiples estudios culturales, estímulos y naturalezas vinculadas a las experiencias con las comunidades. Dicha concepción mistraliana se manifestó en una intensa actividad social hacia las cárceles, los hospitales y los suburbios donde niños y niñas sufrían diversas enfermedades. Esta significativa labor coincidió con una de las revueltas más importantes de la región, debido a que la Federación de Obreros de Chile, FOCH, llevaba largo tiempo demandando a través de huelgas y paros el cumplimiento de jornadas laborales justas. Sin embargo, a fines de 1918 se articuló una organización patriótica que enfrentó en el verano de 1919 a la Federación de Obreros en el frigorífico de Puerto Natales y como resultado quedaron varios muertos y heridos. Estos hechos y la experiencia de alfabetización de obreras en escuelas de instrucción nocturna caló hondo en Rodríguez e influyó en la orientación social de su obra artística y pedagógica. La ciudad de Punta Arenas era hacia 1919 un hervidero de inmigrantes venidos de diversas latitudes, cuyos sindicatos y gremios estaban al tanto de las luchas proletarias en lugares tan distantes como Chicago o Moscú. Las huelgas eran expresión de un internacionalismo obrero que impulsaba un desarrollo a escala humana, cautelando los derechos de las personas por sobre la producción capitalista. Una población compuesta principalmente por trabajadores y obreras extranjeras trajo experiencias de luchas sociales europeas, cuestión que fue tierra fértil para el rápido fortalecimiento de agrupaciones societarias de carácter emancipatorio, el crecimiento del mutualismo y las expresiones de las huelgas reivindicatorias.
Desde su primera estadía en Punta Arenas en 1918, Roddick viajó por diferentes países tales como México, Estados Unidos, España, Uruguay, Argentina, Francia, Suiza, Alemania y Perú. En la década de 1940, sus triunfos artísticos en el extranjero le habían prodigado cierto prestigio en Chile. Sin embargo, a su regreso de Europa, se había dedicado casi exclusivamente a las causas feministas y educativas. Al enterarse de la obtención del Premio Nobel de Mistral en 1945, se obsesionó por modelar una escultura colosal en su honor, cuestión que la poeta rechazó enconada y repetidamente. Desbordada de nostalgias, emprendió su segundo viaje a Punta Arenas a fines de mayo de 1947, momento en que fue invitada por la ilustre Municipalidad de Punta Arenas para colaborar en los preparativos de las celebraciones del centenario de la ciudad. Abro comillas. Dice la artista, 30 años habían pasado desde que fui por primera vez a Punta Arenas. Esta vez yo iba con el propósito de regresar en un mes, mas permanecí un año. Llevaba la misión de esculpir un busto del presidente Pedro Aguirre Cerda para esta ciudad. Luego se me encomendó la pintura mural de la más antigua de las escuelas rurales del territorio, lo que me obligó a retardar el regreso a Santiago y me permitió al mismo tiempo tener la oportunidad de recorrer esa gran parte de Chile generalmente ignorada. Cierre comillas. Desde esta región, Roddick intentó retomar la comunicación con Mistral a través de efusivas cartas y con incesantes actividades pedagógicas y artísticas como un homenaje en vida a la llamada Maestra de América. Estando en Punta Arenas y gracias a las gestiones de su amiga pintora Estrella Palma, que se muestra en la fotografía, en junio de 1947 comenzó a trabajar en una serie de pinturas murales en la escuela número 2 de Punta Arenas. Las 7 obras ubicadas entre el hall del edificio y sus pasillos referían a personajes de la historia regional y del país, alegorías a la infancia, a los pueblos indígenas y un mapa del territorio nacional, entre otros. La especial preocupación de Roddick por construir una cartografía regional se debía a su admiración por la población y el paisaje magallánico, y por las cualidades únicas que encarnaba en lo social esta población convencida de que aquello transformaba el paisaje a su alrededor. Dicha particularidad estimuló en ella convertir este territorio en objeto de estudio cultural y artístico. Su interés por la elaboración de mapas en diferentes escalas, cuyo propósito en un inicio era incorporarlo como material didáctico, desbordó el trazo de la representación en un plano, para convertirse en intervenciones que reflejaron la geografía social, histórica y política al incorporar a las infancias como voz legitimada en la construcción de este paisaje. Durante estos meses, Roddick organizó también una de las reuniones de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, FECHIF, en Punta Arenas, que junto con luchar por los derechos políticos de las mujeres, se encargaba de articular ayudas específicas en sectores empobrecidos de la región. Las demandas sociales de las mujeres en tales congresos se centraba en luchar por la igualdad salarial, el derecho al aborto, la protección de los derechos de la infancia, además del derecho a sufragio. Mientras el presidente Gabriel González Videla declaraba la guerra al comunismo en 1947, a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado, persiguiendo tenazmente a sus militantes, Roddick se resguardaba entre una red de amistades magallánicas que veían un peligro que ella volviera a Santiago. Sin embargo, la cacería hacia los comunistas se mantuvo sin tregua. En 1948 se agregó una normativa más específica, la Ley de Defensa de la Democracia, mediante la cual se prohibía la existencia del Partido Comunista al que pertenecía el artista. Pese a las adversidades, Roddick volvió a Magallanes a través de un breve viaje a Santiago para consolidar un antiguo proyecto inconcluso. En 1949, en el marco de las celebraciones de la ciudad centenaria de Punta Arenas, Roddick inauguró un salón de pinturas, esculturas y artes decorativas, además de algunas reproducciones, presentando una conferencia llamada Consideraciones sobre el arte, que es lo que vemos en pantalla. A través de esta conferencia, la artista recordó cómo 10 años atrás, estando ella en el rol de secretaria de la Federación de Artistas Plásticos de Chile, articuló junto a otros artistas una exposición en Punta Arenas a beneficio de los damnificados del terremoto de Chillán. Tal como recordaba Roddick, abro comillas, en el año 1939 me tocó activar en la Federación de Artistas Plásticos de Santiago una exposición de conjunto que ésta envió y que en forma de acontecimiento se celebró en esta ciudad, poniendo en ella todo su entusiasmo el general Cañas Montalva.
La exposición fue casi totalmente adquirida y las obras de nuevo obsequiadas para formar un museo. Desgraciadamente en Santiago no se previó esta última finalidad porque, habiéndose dado las obras con fines benéficos, pues se trataba de venderlas en beneficio de los damnificados de la catástrofe de Chillán, se prefirieron esas que llaman gustables y que en general no reúnen condiciones de categoría para un museo de arte. Cierre comillas. A partir de este texto podríamos preguntarnos hoy, ¿qué significaba para Rodin un museo de arte? ¿Qué obras eran para ellas dignas de ser preservadas? Efectivamente, en 1939, 3 artistas llegaron a Punta Arenas con la misión de promover la venta de piezas a beneficio del terremoto de Chillán. En la fotografía, el pintor Danor Salinas, en la conferencia de inauguración, señaló, abro comillas, el primer salón de artes plásticas que el sábado hemos entregado al público de esta ciudad tiene esta trascendencia. Los artistas somos pobres de bienes materiales, pero en cambio poseemos la riqueza espiritual de los bienes dotados de sentimientos. Pero como los buenos sentimientos no son para alimentar el cuerpo, ni ropa para vestir la desnudez, ni ladrillos para edificar, era necesario presentar estas buenas intenciones en estas cosas materiales preciosas e indispensables. Y los artistas han donado sus obras, quizás su única riqueza, para que fueran convertidas en dinero. La exposición a beneficio fue realizada en la casa comercial Brown y Blanchard y fue apoyada por varias personalidades relevantes de la región que conformaron un comité organizador y quienes plantearon además que las utilidades de la exposición, titulada Primer Salón de Artes Plásticas de Punta Arenas, se distribuyeran de la siguiente forma: un 85% para los damnificados de la zona del terremoto y un 15% para los fondos de la institución organizadora con la obligación de mantener un becado en Santiago para estudiantes de Bellas Artes de la región. También fue una idea del comité organizador articular un museo con las piezas de la muestra, debido a que dichas obras iban a quedarse en Punta Arenas. No obstante, aquella idea quedó dormida por largos años. En la fotografía, Rodin, a la izquierda con un paquete de libros sobre la mano, inaugura otra de las exposiciones que articuló en la sala Enrique Artigas, contigua a la Escuela de Niñas número 2, cuya temática se centraba en un homenaje al libro y las actividades literarias de la región. Allí el artista expresó su deseo de buscar un apoyo institucional que permitiera concretar un museo regional de arte al alero de la Dirección General de Bibliotecas y Museos, por lo que convenció a su antiguo compañero de Escuela de Bellas Artes, Luis Vargas Rosa, que en ese entonces era director del Museo Nacional de Bellas Artes, para que accediera a prestar en comodato una serie de obras de alto valor artístico, pero que por falta de espacio tal institución no podía exhibir, y que cumpliría al fin el rol de fundar el tan anhelado Museo Regional del Arte. La artista señalaba al respecto, abro comillas, Vargas Rosas, para responder a mi petición, con todo entusiasmo reunió al Consejo y expuso el caso a la Dirección General de Bibliotecas y Museos, obteniendo el beneplácito, previos convenios y condiciones para concretar a los interesados de esta ciudad y que consistiese solamente en esto. 1. Poseer un local adecuado para la instalación del museo. 2. Tener un director conservador permanente y personal indispensable de acuerdo con la cantidad de obras. 3. Tomar una póliza de seguro. 4. Disponer de fondos para los gastos de traslado de las obras, más el de una persona que designe la Dirección General de Bibliotecas y Museos para su custodia hasta la entrega oficial en esta ciudad. Sin embargo, el proyecto museológico articulado por Rodin no estaba completo sin la participación artística de niños y niñas y comunidades de artistas populares, pues para ellas sus creaciones tenían tanto que comunicar como la obra del más legitimado y famoso artista europeo. Al respecto, Rodin apoyó a los niños Rubén Cárdenas, Ramón Villagrán y Nicolás Barassi, señalando, abro comillas, sobre todo destaco a una muchacha de delicada salud y de refinado temperamento que por desgracia no tengo conexión para encontrar y dar su nombre. Le vi 2 trabajos a lápiz que gustoso los habría firmado el gran Renoir. Y más adelante continúa. El caso de San Martín, hombre trabajador de campo que en su vida había visto una obra de arte, peor que hurtando tiempo de sus pesadas labores, se vio a pintar lo que su ángel le aconsejaba. Este es un caso interesantísimo para mí. En Santiago, donde lo referí y describí las características de su obra y sus concepciones tan naturalmente originales, se espera que con interés una muestra de este nuevo Henry Rousseau de nuestro Magallanes se dé al lugar.
En medio de estas incesantes y febriles agendas de actividades, Roddick desarrolló además una convocatoria para una muestra de arte infantil donde seleccionó una parte de la exposición para conformar la futura colección regional. Como resultado de estas actividades y de las gestiones de Roddick, uno de los jóvenes colaboradores de dicha muestra fue becado para continuar desarrollando su talento artístico en Santiago. Sobre esto, Roddick reflexionaba en el texto mencionado anteriormente, abro comillas. La ciudad de Punta Arenas, en lo económico, puede mostrar orgullosamente que sus problemas los ha resuelto sola, que debe todo al espíritu público único de sus habitantes, que se ha hecho grande no solo sin la ayuda de los gobiernos, sino a pesar de ellos. Pero repetimos, Punta Arenas está aún al debe a causa de la falta de actividad cultural permanente, como una ciudad sin alma, sin resplandor. Estimamos entonces que hay que saber apreciar el valor de la cultura a fin de asesorar a las autoridades correspondientes hasta obtener la creación de un museo de arte. Cierre comillas. De esta manera, la noción de espíritu público fue construyéndose en Roddick por medio de su propia experiencia como maestra rural, volcada a investigar, recolectar y valorar históricamente la producción del arte popular, un arte elaborado por el pueblo, aquella masa que frecuentemente era excluida incluso de la escolaridad, pero Roddick valoraba sin limitación de edad, género o extracción social. Laura Roddick formó parte de la generación de maestras normalistas que protagonizó el proceso de feminización del gremio docente a comienzos del siglo XX. En ese entonces el Estado consideraba que las mujeres, al poseer una orientación natural a la maternidad, era el sujeto ideal para desempeñar la enseñanza primaria. Además, dado los prejuicios sexistas que construía la relación del Estado con las mujeres, suponía que el sueldo de ellas podía ser menor al de los varones, por lo que incluso se ahorraba dinero el fisco. Pese a ello, tal disposición dejó a las mujeres a cargo de una de las tareas éticas más inconmensurables para un país: poner a las próximas generaciones en contacto con su pasado. El poder de la transmisión cultural que las profesoras tenían en sus manos fue un privilegio político que muchas desplegaron conscientemente. En particular, el radio de acción de Roddick, dentro y fuera del aparato escolar, constituyó un laboratorio de prácticas subversivas con las comunidades que servía para ensayar experiencias de justicia social, es decir, la memoria colectiva como un derecho inalienable a pertenecer a un lugar. El compromiso museológico de Roddick ciertamente se profundizó a lo largo de su trayectoria como un saber fértil para hacer converger sus intereses políticos, su devoción por el arte popular e infantil y la traza de autonomía como valor intrínseco de los seres humanos. Su vocación de escultora le permitió explorar las potencialidades de la tridimensionalidad de los objetos patrimoniales en las labores de museografía hacia el final de su carrera docente. Su lucha incansable por la justicia social en favor de los más desposeídos, identificada ella misma como sujeta popular, buscaba asegurar el derecho a tener parte en la herencia, el patrimonio. Como vemos en la imagen, tenemos una cita de ella que dice: la cultura es el conjunto de conocimientos que la humanidad ha logrado por su ilustración, aun cuando ésta sea muy extensa, nunca será completa si no implica una actitud social. De eso que también llamamos espíritu público, y que ha de ir vinculándose a la historia, a las generaciones del pasado y a la proyección del futuro. La cultura puede ser no un afán de saber, sino un afán de comprender por el saber del arte, que es la huella misma, la historia de la humanidad sobre la tierra. Contra una concepción de museo necrófilo, colmado de objetos inertes, estáticos, descontextualizados de su vida cotidiana, cuyo significado es de exclusiva responsabilidad de expertos y o de su interpretación que es un secreto para muchos cómo se concibe el arte. Al contrario, Roddick planteó una museología biófila, es decir, de Erich Fromm, la pasión por todo lo viviente, una pasión y no un producto lógico. No está en el yo, sino que es parte del inconsciente. Roddick vislumbraba los museos más bien como centros de bullente actividad cultural, un espacio público lleno de vida, risas, esperanzas, y en vez de templos inmaculados, de templos inmaculados y silentes, donde muchos forjaban aún esta concepción en esta época. Este era el imán de las cosas vivas, la atracción de un museo que representara al pueblo, su memoria y dignidad, no solo preservando su cultura viva a lo largo del tiempo, sino que también
comunicando nuevas posibilidades de transformación social entre el pasado, el presente y el futuro. Agradecemos la presentación de Jocelyn Valdebenito Carrasco y ahora corresponde el turno de Óscar Navajas Corral, quien presentará el siguiente ponencia, el legado de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, aportaciones desde España para un decálogo de la museología social del siglo XXI. Pues comienzo. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación y muchas gracias a mis colegas por las dos presentaciones que han sido magníficas. De hecho, en cuanto a mi colega mexicana, quizá una noticia que le alegre es que estamos en proceso de publicar el texto de Andrea sobre su trabajo de análisis de diferentes ecomuseos y de la Casa del Museo, que como sabe estaba publicado, bueno, solo había alguna versión en inglés publicada en la Smithsonian y se va a publicar a través de la Universidad Lusófona. Entonces, bueno, creemos que será para el 2021 y estará en acceso libre para todo el mundo y así tendrá un documento más para ese trabajo sobre la Casa del Museo. Bien, voy a comenzar mi presentación, que es un reflejo sobre un poco el panorama de la museología social y la nueva museología en España, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los museos fueron instituciones culturales que estuvieron bajo la mirada constante de la renovación. La nueva configuración mundial tras el desastre bélico demandaba un cambio. No fueron pocas las iniciativas que marcaron esa ruptura, ¿no? El Seminario Regional sobre la Función Educativa en los Museos en Brasil, 1958, las reuniones que se celebraron en Neuchâtel, en Francia, en 1962, o, por ejemplo, el Seminario sobre los museos de barrio, el papel de estos en la colectividad de Estados Unidos en el 69, o, por supuesto, la novena conferencia celebrada en Francia, la Conferencia General del ICOM de 1971, donde numerosas voces dieron la voz de alarma sobre los procesos de aculturación que conllevaba la implantación de una institución museológica en países en proceso de descolonización y donde además se pronunció por primera vez la palabra ecomuseo, ¿no? Que además el año que viene cumple 50 años. La Mesa Redonda de Santiago de Chile fue una reunión más en este camino, pero de ser un encuentro que pretendía un análisis puntual de los museos latinoamericanos, pasó a la historia por ser uno de los grandes eventos mundiales sobre la gestión cultural, patrimonial y del territorio de las comunidades. Allí se manifestó que el patrimonio y la cultura no eran únicamente una herencia que se debía conservar en vitrinas, sino algo que debía ser un activo para la propia sociedad y el museo el medio para conseguirlo. La relevancia, como diría Hug de Baguin, de la aventura de Santiago estuvo en que supondría un antes y un después en el camino, en el campo museológico. Trascendió las fronteras de los objetivos principales que tenía para tomar conciencia de que los museos y la museología debían desempeñar un papel decisivo en los problemas y necesidades de la sociedad a nivel mundial. La declaración que surgió de la Mesa de Santiago de Chile fueron los preceptos, el de primer decálogo que marcó el campo disciplinar de la nueva museología. La nueva museología fue la forma alternativa de concebir el museo y la museología tradicional. Los profesionales pretendían que los museos priorizasen la función social convirtiéndose en herramientas de concienciación para el desarrollo territorial mediante la delegación en la comunidad de la capacidad democrática de participar en la toma de decisiones de cómo gestionar su patrimonio y cómo gestionar sus territorios. Lo cierto es que si la nueva museología tuvo su momento álgido con la creación del Movimiento Internacional para la Nueva Museología, el MINOM, en 1985, y su semilla se diseminaba rápidamente por diferentes países del mundo, a principios de los años 90 su empuje empezó a declinar. Las causas, bien, por un lado podemos apuntar que los planteamientos nuevos eran ya viejos, apenas 2 décadas después de su nacimiento, y por otro, que la museología tradicional en general se renovó, asimilando algunos de los nuevos planteamientos de esa nueva museología y se insertaba como una industria más de la sociedad de consumo y del bienestar. Básicamente, como lo denominaría Panera, el obsoleto templo de las musas de la museología tradicional había resucitado transfigurado en templo de las masas.
Bien, la trayectoria de los planteamientos y filosofía de la nueva museología estaban en franca decadencia. La propia esencia diversa del Minón invitaba a acuñar nuevos apelativos, museología comunitaria, sociomuseología, altermuseología, ecomuseología, etc. En lo que acabó siendo la denominación no oficial por Ignacio Díaz Valerdi, Iñaki Díaz Valerdi, de nuevas museologías, en plural. Paradójicamente, esa propia idea de mutación y evolución que parecía contener su declive era, y es, el pilar básico de la identidad de la nueva museología del Minón. Cuando en 1972 se produjo la reunión de Santiago de Chile, lo que los fundadores de la nueva museología extrajeron fue un espíritu de lo que ésta sería, es decir, un campo de conocimiento y de metodologías participativas, combativas, que se nutrían de la cultura crítica y cuya meta final era la transformación social, es decir, una museología social, militante y utópica. En la actualidad, el Minón y la nueva museología se han expandido y siguen vivos. En Portugal, la sociomuseología, en Inglaterra tenemos el ICCHS, en Italia la organización Mondi Locali, en Asia tenemos en Japón la Japan Ecomuseological Society, en Latinoamérica podemos mencionar la Asociación Brasileña de Ecomuseos y Museos Comunitarios, la Red de Museos Comunitarios de México, por ejemplo, o a nivel internacional y globando la Red Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitarios, DROPS, que se está fraguando. Además, nuevas herramientas y metodologías, ¿no? Como por ejemplo los Parish Map, la cartografía de la memoria, la animación sociocultural, el movimiento, investigación, acción participativa o el Procomún, ¿no? Por poner algunos ejemplos, o como mencionaba la compañera, la etnografía multilocal, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado en España? Bueno, ha existido una nueva museología en España, o más concretamente, ¿ha existido una museología social, una tendencia social de los museos en la historia de la institución en España? Cuando se hace un recorrido por la construcción de los planteamientos de la nueva museología a nivel general, los antecedentes suelen establecerse en experiencias como los museos cantonales de Francia del siglo XIX, los museos al aire libre escandinavos o los parques naturales estadounidenses de finales del XIX, los museos de la patria alemanes, los museos de barrio de Estados Unidos, la Casa del Museo de México, ¿no? Y los museos comunitarios. Sin embargo, España, con una historia museológica paralela a la de los anteriores países, no aparece en la literatura especializada como generadora de una corriente o experiencias donde lo social o comunitario del museo fuera la piedra angular, ¿no? Empero, la realidad es algo distinta. Sí que existen numerosos elementos, ¿no? En el siglo XIX tuvimos acciones que fueron marcando el acercamiento del patrimonio a la sociedad, ¿no? Aquí he apuntado las desamortizaciones de los años 30 del siglo XIX, que crearon un rico patrimonio que luego fomentó la creación de museos locales y museos provinciales, los gabinetes de historia natural y cultural de institutos educativos que estaban gestionados por los propios estudiantes y los propios docentes, la fundación de las primeras sociedades antropológicas en España que tenían un marcado completamente local y del patrimonio inmaterial, o quizá el inicio de una museología local que empezaría a preocuparse por el patrimonio vivo, ¿no? El protoindustrial. Si bien es cierto, debemos esperar a las primeras décadas del siglo XX para poder constatar experiencias museológicas que puedan encaminarse tanto en la práctica como en la teoría con lo que serían planteamientos relacionados con la Mesa de Santiago de Chile o con la nueva museología. Por ejemplo, las tentativas de museos al aire libre de Luis de Hoyo Sáenz, Julio Caro Baroja, el Museo Pedagógico Nacional y el Museo Circulante de las Misiones Pedagógicas de Bartolomé Cosío, por ejemplo. También es cierto que es muy posible que una de las razones de que nuestras experiencias no tuvieran la visibilidad de otros lugares fuesen los acontecimientos bélicos y políticos que sufrió el país desde 1936 hasta 1975 y que le tuvieron sumido durante 40 años en un paréntesis de las corrientes intelectuales internacionales. Incluso en ese horizonte, algo quizá más negativo, en España se fraguaron personas como Nieves de Hoyo, Gratignano Nieto, María Luisa Herrera Escudero,
entre otros, que sí que tendieron a esos planteamientos, aunque era complicado llevarlos a cabo. Si nos vamos ya a la transición hacia la democracia, último tercio del siglo XX, es cuando encontramos autoras como Aurora León, autores como Fernando de Salas, Llorenç Pras, Montserrat Iniesta, Iñaki Díaz Balerdi, José Carlos Sierra, Francisca Hernández, que sí que van a potenciar los estudios de nueva museología, tanto teórica, desde el punto de vista teórico como práctico. Incluso algunos de nuestros grandes representantes, como Domènec Miquel Serra, Mateo Andrés, José Carlos Sierra, Eulàlia Janer, Llorenç Pras, Ignacio Muñiz o Jordi Abella, algunos de ellos estuvieron implicados directamente en la creación del Movimiento Internacional para la Nueva Museología, solo algunos de ellos. De la teoría a la práctica. Si la teoría se estaba fraguando a finales del siglo XX, ¿qué pasó con la práctica? Nuestras primeras experiencias, la verdad es que estuvieron bastante vinculadas directamente con los postulados de la Mesa Redonda de Santiago de Chile y con la nueva museología, y fueron realmente recientes. Estamos hablando de los 80, finales de los 80, 90, ¿no? Sobre todo experiencias como los ecomuseos, ¿no? El ecomuseo de Allariz, el de Vals d'Aneu o la iniciativa de Maestrazgo de Molinos, que es una iniciativa tremendamente importante dentro de la nueva museología, que está pasando como le pasó a la Casa del Museo. Justo ahora hay una persona, Sonia Sánchez, que ha terminado su tesis y la va a defender en breve, ¿no? Será un documento imprescindible para el conocimiento de esta museología. En la actualidad, en España existe un gran abanico de experiencias museológicas, comunitarias y sociales. Quizá todavía falta estudiarlo. Recientemente se ha publicado un libro en la editorial TREA que habla de nueva museología y museología social en España, donde hace ese recorrido, pero aún queda por investigar. Lo que más ha florecido son los ecomuseos, más de 100 instituciones, que no quiere decir que todas tengan esa denominación. Si hacemos un recorrido, este sería el mapa situacional de la museología social, digamos, o de la museología comunitaria en España, ¿no? Más o menos lo que está en estos momentos localizado. Todavía quedan muchas metas por conseguir, como una red de trabajo entre todas estas experiencias y red de conocimiento, ¿no? Pero por hacer algunos elementos, ¿no? Iñaki Díaz Balerdi también tiene una presentación en este gran coloquio y hablará de las iniciativas del País Vasco, como Archiniaga, me imagino, el Parque Cultural de Zerain, Gallarta. Pero si nos vamos a Galicia, podemos entender cómo hay proyectos emanados de la comunidad, como Vilar de Santos, Oleiros, en Cataluña, que tuvieron una gran filiación con la parte francófona. Tendrán museos territoriales y ecomuseos como por ejemplo, el Museo del Ter, Museo Terres de l'Ebre, es decir, algunas experiencias realmente interesantes. Andalucía también lo podemos mencionar, ¿no? Los museos históricos de la Mencía, el Ecomuseo del Río Caicena, el caso de Loja, o en Canarias, ¿no? Con algunas aldeas educativas como la aldea de San Nicolás de Tolentino, que son experiencias realmente interesantes. Estos son algunas también de las experiencias, si alguien tiene interés, que se han ido fraguando en todos los años 90 y 2000, algunas más recientes, que nacen y parten sobre todo desde el conocimiento, en algunos casos, de la ecomuseología y de la nueva museología, de los planteamientos de Santiago de Chile y que han fomentado la participación. Otros, en cambio, han utilizado el nombre, como por ejemplo el del Ecomuseo Molino el Pintao, y que son más cercanos a lo que se denominaría un centro de interpretación. Tenemos los dos elementos en España. Por último, en este recorrido sí que me gustaría mencionar aquellos elementos que marcan lo que en España se está fraguando como una museología participativa, museología social en general, ¿no? La Ponte Ecomuseo se denomina ella misma como una empresa social del conocimiento. El Centro Social Rey Heredia, que nace de la movilización ciudadana para recuperar un patrimonio que estaba destinado por la administración a derrumbarse. Otras experiencias artísticas que marcan también desde la participación, el Cubo Verde, Bicomún, que trabaja estrechamente
desde la península con todo el entorno latinoamericano para producir bienes comunales, o la universidad, que tiene un proyecto que es Patrimoni, un proyecto que lo que hace es ofrecer asesoramiento para que sean las propias poblaciones quien tomen las riendas de la toma de decisión sobre su patrimonio y sobre su territorio, sobre su futuro. De aquí, del análisis de todo esto, es donde sale una especie de decálogo de la nueva museología en España, un decálogo que intenta que sea continuo a lo que sucedió en Santiago de Chile. Ese decálogo tiene esas 10 pautas que lo que marcan es que toda museología social es militante, es decir, la implicación de los proyectos es un acto de militancia, acaba formando parte de la vida de quien se involucra. La comunidad es la suma de comunidades activas y pasivas, es decir, todo el mundo tiene cabida, es en plural, y además también las voces disonantes son importantes. La participación, ese talón de Aquiles, ¿no?, es el gran trabajo que se debe realizar. Continuamos con un patrimonio integral que además le añadimos que debe ser de una gestión comunal, ¿no?, muy cercano a los postulados del Procomún. Esto nos lleva a un acto de responsabilidad ciudadana sobre nuestro entorno y sobre nuestro patrimonio, y a un acto de cultura crítica, donde la academia, los profesionales dialoguen con el saber popular. La innovación y la organización de una forma asamblearia, en proyectos, didáctica y socializadora. El punto 9, el desarrollo, en este apartado lo ejemplifica bastante bien el Ecomuseo de La Ponte, o La Ponte Ecomuseo, que se define como una empresa social del conocimiento, es decir, una gestión integral del patrimonio buscando generar actividad económica, transferencia e innovación, donde los resultados no se miden por datos en ingresos y visitas, sino en la creación de una comunidad activa e inclusiva. Y por último, la utopía. La museología social es una utopía que, más allá de ser irrealizable, lo que persigue es que siempre se vuelva a replantear el proyecto como el único camino para observar constantemente la necesidad y problemáticas sociales y territoriales. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Estaba mirando el reloj así para hacer un recordatorio, pero finalmente terminaste con 3 minutos de sobra. Voy a ver si hay alguna de las preguntas que ya se pueden haber hecho en el chat. Y por mientras, bueno, no veo muchas preguntas, probablemente vamos a recibir algunas más enviadas por la organización, pero lo importante, bueno, me gustó mucho la manera de terminar hoy día en esta mesa, es ese decálogo. Creo que no solo aplica en España, sino que debería aplicarse en todas partes. Es una buena manera de recordarse uno mismo cuáles son los valores de la práctica museológica y por qué uno está en este oficio, ¿no? Creo que es cuando a veces uno mira el código deontológico de ICOM o algunas otras recomendaciones, pareciera a veces ser un poco intraducible, ¿no? Bueno, y ya tenemos todo lo de la polémica de la definición de museo. Podríamos no ponernos en muchas otras cosas, tal vez no ponernos de acuerdo, pero con esos 10 valores, esas 10 prácticas, creo que ya es una muy buena orientación al ejercicio de la profesión por lo menos en nuestro campo. Y no solo, yo creo que en España, como digo nuevamente, incluso en el mundo norteamericano, donde ya llevo viviendo más de un año, todo lo que ha sido la muerte inexplicable y horrorosa de jóvenes afroamericanos ha llevado a una respuesta bien militante, diría yo, y bien comprometida de muchos museos. ¿Qué les parece si por mientras recibimos algunas preguntas y como tenemos un poco de tiempo, quizás cada uno de los que están, no veo a Jocelyn, pero Leti,
Oscar puedan quizá tomar 2 minutos para expandir alguna idea o comentar lo que escucharon del otro. Quizás eso también es una buena manera de enriquecer la discusión. Perfecto. No sé si quiere empezar o... Sí. Leti, tal vez tú primero y después Oscar. Veo la imagen ahora. Es que había perdido la imagen de Leti. Ya la tengo. Sí, esto de estar en 3 continentes, bueno, en realidad, sí, en 3 continentes, en realidad, Norteamérica, América del Sur y Europa. Dale, Leti, si te escuchamos y si no, le dejamos a Oscar el pase. Bueno, yo solo quería decir que creo que la mesa quedó muy bien integrada porque creo que hay cruces y diálogos, presentaciones. Justo esta aportación de Oscar al final de, bueno, hacer ese recuento y esa transición, ¿no? De cómo el movimiento social venía ya planteándose desde otras reuniones previas en Latinoamérica y que, claro, es mucho, el contexto es anterior todavía, ¿no? A la mesa redonda y también a la reunión en Grenoble en Francia. Entonces, me parece que hay un diálogo muy interesante cruzado entre nuestras tres presentaciones. Por mi parte, obviamente, pues lo que yo presenté es muy específico, ¿no? En relación a todo lo que de esa tesis, en la tesis doctoral, que por ahí vi algunos comentarios si se podía tener acceso. Claro, después de la defensa que yo tengo el viernes, pues estará pública a través de la plataforma de mi universidad, entonces con mucho gusto la puedo compartir y avisar a todos aquellos interesados porque, pues bueno, para mí fue fascinante y espero que para los demás también puedan leer y encontrar mucho mayor detalle y textura de este proyecto que duró 8 años. Y solo para cerrar mi comentario, creo que hay que pensar mucho en estos proyectos sociales a futuro. O sea, yo siempre la reflexión que hago cuando he presentado esto es, bueno, sus proyectos actuales, ¿cómo los están documentando? ¿Cómo van a dejar una memoria de esto? Porque ¿cómo vamos a mirar estos proyectos de frente, ¿no? 40 años después? Porque fue muy difícil reconstruir a la del museo. Y si no hubiera encontrado fortuitamente ese archivo del proyecto, realmente seguiríamos teniendo una idea muy mínima de sus actividades y prácticas comparado con, bueno, todo lo que me fue posible a mí describir, ubicar y conocer. Gracias, Leti. Oscar. Sí, bueno, agradecer a Leti sobre todo el trabajo, porque además este tipo de experiencias en ecomuseología, museología social, nacen de muchas veces de esa idea de surge un momento en el que alguien encuentra algo, ¿no? Cuando si se habla con Devarín o con Pierre Meirán, las experiencias de los ecomuseos surgieron, como ellos lo dicen, como en algo banal. De repente había que gestionar una colección y decidieron crear eso. Entonces, lo que te pasó a ti. Y ese tipo de textos y esa tesis doctoral es muy importante porque se echa mucho en falta en el campo de la museología. Y yo reivindico a mis estudiantes que cada vez que investiguen sobre museología den un salto en el charco y se vayan a Latinoamérica. Que todo lo anglosajón está muy bien, pero ya está publicado. Hace falta que leamos muchísimo más de lo que se hace, por ejemplo, en México, en Brasil, en Colombia. Yo que trabajo temas de memoria traumática, hay ejemplos increíbles, ¿no? Y siempre nos vamos a esa literatura anglosajona, que está muy bien, pero es solo una parte. Entonces, creo que hay que reivindicar y tu trabajo intentaremos difundirlo todo lo que podamos. Y si ya que tenemos a Claudio puede hacer una publicación y se traduce al inglés, ya no te estoy intentando vender. Muy anglosajón. Pero sí que hay que, igual con el trabajo que nos ha presentado Jocelyn, ¿no? Es decir, son increíbles y de verdad que falta que lo reivindiquemos mucho. Tenemos que ser mucho más, ¿cómo se diría? Orgullosos, porque yo me encuentro muchos textos contemporáneos que dicen ya cosas que se han publicado hace mucho. Lo que pasa es que muchas veces, como no se publica en inglés, no existen, ¿no? Es como lo de si no estás en internet no existe, si no publicas en inglés no existen. Y se están repitiendo muchas cosas que pues las hizo
gente como Miriam Arroyo, por ejemplo, o Mario Vázquez hace ya 50 años. Entonces yo os animo a que lo difundáis todo lo posible, de verdad. Muchas gracias, Oscar. Jocelyn, te Sí, perdimos por un rato, tal vez seguiste escuchando sí, no sé a qué cada pasó. uno mientras eh, recibíamos algunas preguntas, que hay algunas que después le di a cada uno la posibilidad de expandir o comentar sobre el otro, así que igual toma un par de minutos para hacer lo mismo, por favor. Muchas gracias. Sí, me parece relevante esta oportunidad de poder cruzar miradas desde la museología y también desde la Mesa de Santiago, que es el granito que tenemos en América Latina, pero también agradezco la oportunidad de generar espacio para revisar otras prácticas, como bien señalaba Oscar, prácticas que han ido quedando en la periferia, ¿no? Como de la historiografía, de la traza discursiva de los historiadores. Y uno se pregunta cuáles son esas exclusiones, ¿no? Porque básicamente la figura de Laura Roddick conlleva y ciertamente tiene muchos elementos interdisciplinarios, no solamente a través del arte, sino que también a través de la museología, el trabajo político a través del feminismo. Es decir, hay ciertas cuestiones que también sirve pensarlas desde la actualidad, sobre todo pensando también en nuestra contingencia. Si hay algo que la museología social, participativa y crítica puede ofrecer en estos tiempos convulsos, sobre todo para nuestro escenario de América Latina, es justamente esas prácticas de avanzada en estos años de 1920, 1930, 1940, y es imposible no hacer cruces con el presente. Es decir, cómo las mujeres de aquel entonces seguían, por ejemplo, con salarios desiguales, al igual que ahora, o las demandas, por ejemplo, del aborto libre, o todo el trabajo comunitario y de desarrollo social que fueron liderando de manera silenciosa las maestras primarias, por ejemplo, en regiones tan apartadas como en este caso Magallanes. Entonces es interesante pensar de qué modo la Mesa de Santiago es un hito importante, pero que también tiene relaciones con prácticas hacia el pasado y que efectivamente se puede mirar de una manera conjunta, como un proyecto más de largo aliento, e ir resignificando esas concepciones museológicas desde la actualidad. Eso podría decir. Muchas gracias, Jocelyn. Miren, hay en este minuto 115 personas, por lo que veo, conectadas, y hemos recibido algunas preguntas que están dirigidas a Oscar, así que voy a leer una por mientras, y invito a las personas que están conectadas a que le dirijan preguntas también a Leticia y a Jocelyn. Te voy a hacer una de las que llegó Oscar, y dice así. Dice, había dos, pero voy a escoger esta. Eh, Alguien pide que elabores un poquito más sobre el aspecto desarrollo en el decálogo, como un desarrollo conceptual un poquito más, quizás más allá de lo que alcanzaste a exponer. En eso, como te sobraron 3 minutos, puedes volver a ese punto en particular y quizás sirve para ilustrar otra cosa más adelante. Bueno, Y yo creo invito de que nuevo también escuchándonos a seguir haciendo preguntas. Bueno, como sé que no tendremos mucho tiempo, igual creo que tienen nuestros contactos por si alguien quiere ponerse en contacto con cualquiera, yo creo que de nosotras tres puede contactar y así resolvemos algo que puede desarrollar más. Bien, para contestar, intentar muy brevemente, sobre todo porque yo pertenezco a la Ponte Museo también, trabajo con ellos y colaboro con ellos. Sobre todo la concepción que tenemos es que estamos rescatando para las ciencias humanas, como antes decía Jocelyn, ¿no? Que ha habido una parte que parece que la historiografía sigue excluyendo ciertas cosas. Bien, pues en las ciencias humanas sigue estando excluidas de palabras como ciencia, innovación, laboratorio, como si fuese algo solo para las ciencias puras, ¿no? Entonces, nosotros hemos recuperado que la transferencia de conocimiento, que la innovación
es parte de las ciencias humanas y la innovación no solo se encuentra en la investigación académica, sino también la innovación es lo que surge de las mentes de la población en sus vivencias con el territorio. Entonces, ahí es donde entra nuestra idea de una empresa social del conocimiento, es decir, porque por supuesto el territorio, los proyectos ecomuseológicos o museológicos pueden generar beneficio. No quiere decir que tengas que tener una llave y que entren visitantes y paguen, sino generar actividad económica en el territorio. Pero es social porque es participativo e inclusivo y sobre todo porque se parte de una idea de trabajar con bienes comunales, es decir, mucho más allá de bienes públicos o privados. No sé si he sido muy escueto, pero es esta idea. No sé, espero que haber contestado, sobre todo por lo del tiempo, pero es nuestra idea de empresa social del conocimiento. Es decir, la palabra empresa no tiene que estar reñida ni es exclusiva solo del ambiente económico. Es decir, somos una empresa en el sentido de que generamos beneficio cultural, social y económico. Espero haber contestado. Creo que yo no podría estar más de acuerdo con tus afirmaciones. Efectivamente, los museos son organizaciones que se pueden percibir como empresas y su impacto, y ese es ha sido un gran tema de debate en el último tiempo. Hay un artículo de Randy Korn acá en Estados Unidos que se llama La práctica intencional, justamente tratando de relevar o hacer conciencia de que los museos deben medir de alguna manera el impacto, su impacto, el impacto en la sociedad, especialmente ahora que los presupuestos se están empequeñeciendo dada la crisis del COVID. De hecho, el director del Ecomuseo de La Ponte, bueno, ya lo terminó, pero hace unos años estuvo en Oxford con una beca postdoctoral para medir el impacto que generan las experiencias. Hay una página donde se pueden ver las experiencias y el impacto que se generaba social, cultural y económico. Se llama ESIOT, con H. .edu, me parece. Bueno, es decir, dentro del Ecomuseo lo que fusionamos es la investigación, y hay personas que son de la academia, hay investigadores que pertenecemos a la universidad, pero también está la población y todos generamos esa cultura crítica. Entonces, al final generamos una empresa social del conocimiento. Todo lo que generamos es conocimiento que repercute en actividades económicas dentro del territorio o en beneficios culturales y sociales. Y con esto ya termino. Perdón. Sí. No hay problema. Nos quedan algunos minutos. Yo quiero también señalar que está el comentario efectivamente de que la misma persona dice que se tiende a asociar el desarrollo con la parte económica, pero los beneficios, el desarrollo es mucho más que los beneficios económicos directos. También hay otro tipo de beneficio económico, otro tipo de beneficio. Bueno, nos corrigen que hay más de 115 personas, porque claro, son 3 canales, yo estoy viendo el canal en español, así que hay obviamente el canal en francés y el canal en inglés, y nos mandan saludos de todas partes, así que no voy a hacer la última pregunta, solo para honrar, digamos, a la gente que nos mandó preguntas directas. Nos dicen, de nuevo dirigido a Oscar, ¿qué tal están los modelos de participación museológica en los museos de gran escala en España, como el Guggenheim, por ejemplo, me imagino, pero puede ser el Museo del Prado, el Reina Sofía, cualquiera son museos grandes? ¿Se puede hacer participación, museología participativa en esos lugares? ¿Se hace? El panorama lo desconozco, no tengo datos, no he hecho una investigación porque no estoy tanto en esa línea. Sé que los hay, ¿no? Tenemos diferentes estudios, pero ¿se hace participación? Sí, cada vez más, mucha más. Y ahí el Guggenheim es uno de esos referentes en educación como el Museo Thyssen, el Prado, el Reina Sofía, se está involucrando mucho con la población joven. Otra cosa es que estamos hablando de esa participación bidireccional, lo que quizá incluso en el entorno anglosajón llaman outreach o algo así, con esa idea de vinculación, pero no puedo hablar con datos ni con investigaciones porque no me dedico a ese punto. Desde mi punto de vista personal, que sí que intento tener una actividad y ver lo que hacen, sí, hay mucha actividad de participación, de generar actividades, de que se involucren diferentes colectivos, de llegar hace unos años. Nuestro ministerio
hizo un estudio muy importante que es buenísimo, está subido en internet, porque no hicieron un estudio de público, sino que hicieron un estudio de no público, es decir, investigar por qué no vienen a los museos y quién no viene. Entonces, y son los museos estatales, los grandes museos. Eso dice que sí se está haciendo bastante. Otra cosa es que, bueno, algunas son grandes instituciones y hacer una línea inversa de que todo se genere desde la comunidad hacia arriba es complejo, yo entiendo, pero es lo que puedo aportar. Sí, como ex director de un museo nacional, puedo dar fe que es difícil establecer modelos completamente 100% participativos, pero es verdad. Yo quería rescatar a propósito de los estudios, en la iniciativa que tiene Leticia, tal vez le puedes dedicar un minuto al repositorio de estudios de público. Creo que eso es un gran acervo y un gran recurso para quienes estén interesados en ese tema. Leticia. Sí, es una página web colaborativa que se llama Panorama Estudios sobre Públicos y Museos, y a través de un formulario que está ahí mismo en la página, ustedes pueden dar de alta sus investigaciones con información, una ficha mínima, ¿no?, de quién la realizó, de cuándo a cuándo, la metodología y también los principales resultados. Y esto ha ido conformando un mapa que pues poco a poco se ha ido enriqueciendo, que se puede consultar por década, por país, por etiquetas como metodología cualitativa, cuantitativa. Es una colaboración con Nodo Cultura, y la verdad que es una manera como de enterarse pues de este campo que justo muchas veces no se difunden estos estudios de públicos, ¿no? Sí que se realizan, sí que se llevan a cabo, pero las instituciones o los investigadores, bueno, a lo mejor publican, pero bueno, esta página es de un carácter mucho más, pues amplio, un poco lúdico por la manera en la que se puede consultar. Entonces es Panorama Estudios sobre Públicos y Museos. Y sí, los invito a que, no solo a que la consulten, sino a que pudieran aportar entradas ahí, sus propias investigaciones. Interesante. Es una gran iniciativa y creo que dos de los artículos, por lo menos que se publicaron con el Museo Nacional de Historia Natural, están ahí también, de los estudios que se hicieron cuando yo era directora allá en Chile. Estamos acercándonos a al momento de cierre. Muchos saludos, muchas felicitaciones, muchos cariños, muchos agradecimientos, así que se los transmito yo. Estoy mirando aquí a la otra pantalla. Y los invito en un minuto cada uno a despedirse y quizás enfatizar una idea o mandar algún mensaje, y después así dar por cerrado esta primera mesa del coloquio de Museología Social, Participativa y Crítica. Yo estoy muy contenta, la verdad. Jocelyn y Oscar. Estoy muy contenta porque esto fue como un ensayo con vestuario de mi presentación del viernes, que además con esta audiencia internacional, ¿no?, de tanta gente pues que ha trabajado el tema, la verdad me siento muy honrada. Yo sí invito a que piensen en que al final estas iniciativas colaborativas, participativas, tienen impacto, tienen efectos y se pueden rastrear, ¿no? El mejor ejemplo es la Casa del Museo, que de verdad ha dejado resonancias en muchos lugares, en muchos espacios, en muchas prácticas, y hay evidencias de esto. Entonces, creo que es un trabajo que vale mucho la pena hacer, que sí que tenemos que pensarlo y pues evaluarlo, ¿no?, valorarlo, pero buscar maneras de siempre documentar sus prácticas y estos efectos que va dejando al paso del tiempo. Muchas gracias. Colegas, un placer estar acá. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, agradecer en primer lugar al comité experto del coloquio de haber aceptado mi ponencia. También agradecer a los amigos y amigas que nos están viendo en distintos países. Un saludo especialmente a las colegas de Brasil, que guardo especialmente recuerdos del Congreso ICOM de 2013 en Río de Janeiro. También a los amigos y las amigas de Argentina, agradecer también el interés de distintas personas por este tema, especialmente sobre Laura Rodi, que es una figura que hace poco ya está saliendo un poco más a la luz su trabajo, desde el Museo de Bellas Artes, que se realizó recientemente una exposición de ella, pero también abriendo hacia otras disciplinas en las cuales ella también colaboró, y que esa es justamente la museología
como también un campo de estudio incipiente en Chile, que estamos ahí al debe, pero yo creo que esto también es un estímulo para seguir indagando y en este caso particular mi trabajo lo centré en una región tan distante como Magallanes, justamente porque me parece que es relevante y es un gesto político, de algún modo incorporar todos aquellos territorios que no están al centro de la discusión y que en este caso también interesa seguir trabajando, sobre todo desde los archivos, que es lo que me interesa y me apasiona también. Así que eso, agradecer y agradecer también a las compañeras, a los compañeros de acá de la mesa. Fue un placer y conocer también experiencias de otros países siempre es gratificante. Bien, bueno, agradecer la posibilidad de haber compartido esta mesa y sobre todo a todas las personas que están escuchándonos, además en diferentes países y de diferentes culturas. Creo que es muy enriquecedor. Y yo creo que simplemente apuntar lo que hablaban de necesitamos que se registre más todo lo que se hace. Entonces, aquellas personas que están dedicadas a los museos en general y quizá que no estén tanto vinculados al mundo académico, les invito a que por favor registren, aunque sea en sus libretas, todo lo que hacen, porque necesitamos generar puentes de conocimiento. Tenemos las herramientas, entonces a veces hay experiencias, por ejemplo en España, que se han perdido un poco porque quien lo gestionaba, bueno, pues consideraba que no debía dejar registro, ¿no? O no escribía sobre sus reflexiones. Yo os invito a que, si os da tiempo en vuestro trabajo dentro de la participación comunitaria del museo, pues cojáis una libreta y dejéis todo plasmado. Es muy interesante. Y también invito a que, ya que hay más de 100 personas conectadas, a que sigamos trabajando en crear puentes de conocimiento y de intercambio. Y muchísimas gracias por todo. Bueno, yo al final lo agradezco a ustedes tres por ponencias muy sugerentes, muy estimulantes. Fueron desde un extremo como en la Patagonia, ¿no es cierto?, hasta el otro lado del Atlántico, mostrando distintas perspectivas pero convergentes. Creo que fue una mesa, y lo dicen aquí en los comentarios, por lo menos en el chat en español, muy bienvenida. Así es que yo les agradezco, les deseo lo mejor. A quienes nos escuchan, los invito a conectarse pronto. No estoy muy seguro, la gente si pregunta qué hora, hay que preguntárselo más bien a los organizadores. La mesa número 2 viene a continuación, abordando temas de experiencias inclusivas. A mis queridos colegas y amigos Leticia, Jocelyn y Oscar, les deseo lo mejor. Leti, mucha gente te desea el viernes, como dicen acá, break a leg. Así que estén muy bien y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.